Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? La historia que tenemos en esta ocasión trata sobre un hombre que experimenta cosas extrañas en casa. La confusión se apodera de él y no es capaz de entender si es obra de su mente o es otra cosa. Espero les agrade. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Solo en casa. Esto que quiero contarles tiene un poco que me sucedió. Tuve la mala fortuna de sufrir un accidente, el cual me obligó a quedarme en casa por varios meses. Una fractura de tobillo. Jamás había sufrido un accidente de este tipo. Fue extraño acostumbrarme a la silla de ruedas y no gozar de tanta independencia. Hasta las cosas más sencillas se complicaron y admito que fue muy desesperante. Para nuestra fortuna, no fue un gran problema en general. Tuvimos mucha ayuda de amigos y de familiares. Y poco a poco mi esposa y yo nos fuimos acostumbrando a nuestra nueva rutina. Me quedaba solo en casa gran parte del día, casi desde las 10 de la mañana hasta que mi mujer salía del trabajo y llegaba a casa casi entre las 9 y 10 de la noche, dependiendo del tráfico. Durante todo este tiempo me ocupaba con los ejercicios de fisioterapia, veía películas, escuchaba música, jugaba videojuegos o dormía. Quería que el tiempo se pasara lo más rápido posible. Sentía y pensaba que cada día contaba para la recuperación, y no sé si haya sido mi percepción, pero notaba que el tiempo pasaba muy lento. En los primeros días estaba angustiado y triste. Pasar tanto tiempo solo no es sano para nadie. Y a pesar de intentar ocuparme o distraerme, la soledad y el silencio de la casa comenzó a ser abrumadora. Parte de mi rutina también consistía en escuchar contenido de terror por internet. Pasaba horas entre canales y me puse al día. Pronto llegó octubre. Ya llevaba casi un mes en esta condición. Estaba acostumbrado a realizar todo tipo de actividades, aún un poco limitadas en la silla de ruedas y muletas. Y al ser más diestro con estas últimas, me permitía salir al patio, a sentarme bajo el fresco de los árboles, siempre con mucha precaución para no caer de nuevo. Les comento, mi casa tiene 2 pisos muy amplios. Solo ocupamos uno. El otro es obra negra por completo. Contamos con un patio enorme con varios árboles, y para acceder a él es necesario atravesar una gran puerta que tiene una ventana fija, casi del mismo tamaño a un lado. Puedes ver todo hacia adentro y hacia afuera. Todo comenzó una mañana en la cual mi esposa ya se había retirado rumbo al trabajo. Estaba sentado en una silla en medio del patio. El sueño comenzaba a vencerme. De la nada, algo me sobresaltó sacándome de mi letargo. Fue un fuerte golpe. La gran puerta que les comenté se había cerrado violentamente. Pensé casi de inmediato que el viento había sido el culpable e intenté hacer caso omiso. Pero, casi unos segundos después, escuché el característico clic de la cerradura al ser abierta. Volté y miré la puerta que ante mis ojos se estaba abriendo poco a poco, hasta llegar al tope. La miraba un poco desconcertado. Esperaba que se azotara de nuevo, pero no sucedió. Tomé mis muletas y comencé a aproximarme a ella. Noté que no había nada de viento. Las ramas de los árboles estaban casi inmóviles. Estaba a punto de entrar a la casa cuando esta volvió a cerrarse violentamente, casi golpeándome en la cara. Esto casi ocasiona que caiga de espaldas, pero pude mantener el equilibrio recargándome en la pared del baño. No podía explicar qué es lo que había pasado, por qué se había cerrado de esa manera. Con precaución me acerqué de nuevo, me asomé por la ventana y no vi nada raro. Puse la mano de nuevo sobre la manija y la volví a abrir. Comencé a empujarla, pero estaba muy dura. Apliqué más fuerza y algo la empujó, ocasionando que quitara la mano rápidamente. Esta se volvió a cerrar frente a mis ojos. Definitivamente era algo extraño, pero no pensé en cosas paranormales o algo por el estilo. Seguía pensando que posiblemente había sido el viento, o quizá alguna piedra atorada, el engrasado de las bisagras, o todo lo que se me ocurriera, pero cada idea era descartada casi de inmediato.
Puse mi mano de nuevo en la manija. La accioné y empujé la puerta fuertemente. Esta se abrió sin ningún problema para mi fortuna. Miré hacia adentro con algo de recelo y no había nada. Solo estaba el piso oscuro y completamente vacío. Tenía que brincar un escalón para poder entrar. Maldigo el día en que pusimos ese gran escalón. Entré con mucho cuidado. La puerta se había cerrado 2 veces y no quería correr riesgos, así que lo hice lo más rápido que pude y no sucedió nada. Pero vi algo en el suelo cerca de la puerta, casi pegado a la pared. Estaba la silla que siempre colocamos para que la puerta no se cierre, y esta estaba en el suelo al revés, con las patas hacia arriba. Les mentiría si les dijera que recuerdo haberla visto sujetando la puerta. Sin embargo, verla en esta posición fue un poco bizarro. Yo seguía con mi rutina, ejercicios, películas, videojuegos y videos. Casi olvidé lo sucedido con la puerta. Le platicé a mi esposa y llegamos a la conclusión de que había sido el viento. Sin embargo, negó haber colocado la silla patas arriba. Al pasar de los días, sucedió lo siguiente. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Ya estaba completamente oscuro. Me levanté de la cama y me senté en la silla de ruedas. Saldré al pequeño jardín frente a nuestra habitación a prender las luces. La puerta de la habitación es una puerta doble de cristal de unos 2,5 metros de alto. Una de ellas siempre permanece cerrada. Les comento que exactamente donde termina la habitación y empieza el piso del patio hay un pequeño desnivel, el cual me costaba un poco de trabajo surcar con la silla. Para esto siempre debía de apoyarme en la puerta cerrada y de la pared para poder salir. Tomaba impulso recargándome. Sin embargo, al dar ese impulso para salir, no avancé nada. La silla solamente no se movió ni tantito. Esto me extrañó un poco. Lo intenté de nuevo y no se movía. ¿Pero qué demonios?, dije en voz alta. Intenté mirar al suelo buscando el motivo, pero no había absolutamente nada. Pensaba que se había atorado, pero no vi nada. Intenté hacerme hacia atrás y buscar si había algo en el desnivel, pero al querer retroceder, para mi sorpresa, no lo logré. La maldita silla no se movía. Esto comenzó a enojarme. Estaba ahí solo peleando con la silla atorada, y era muy molesto. Decidido, me levanté en un solo pie y me recargué en la pared, y ver qué sucedía. Y así como me levanté y me estaba dando la vuelta, la luz se apagó. No fue un apagón, la tele seguía prendida. Y ahí, entre la semioscuridad, pude ver cómo la silla comenzaba a moverse hacia atrás. El enojo rápidamente se convirtió en miedo. ¿Por qué se estaba moviendo? No hay razón para que se mueva sola, incluso sin tener los frenos. Llevaba más de 1 mes con ella y la conocía muy bien. Y ahí estaba recargado en la pared, con un pie en el aire, mirando cómo esa silla comenzaba a girar, rodeando el sillón que tenemos frente a la cama, hasta llegar a mi lado de la cama. Y ahí por fin se detuvo. En pocas palabras, regresó a su lugar. Yo miraba estupefacto aquel extraño suceso, intentando buscar alguna explicación y no asustarme, pero sentir miedo fue inevitable. Me dispuse a llegar hasta la cama. Entré al cuarto y comencé a brincar en un solo pie, y a medio camino la tele también se apagó. Quedé completamente a oscuras. Afortunadamente ya estaba muy cerca de la cama, y lo único que pude hacer fue prácticamente aventarme hacia ella. Y afortunadamente no caí al suelo. Estaba muy exaltado. Mi vista comenzaba a acostumbrarse a la oscuridad, y por las puertas se colaba un poco de luz de luna. No tenía el celular a la mano. El miedo comenzaba a crecer poco a poco. No podía hacer movimientos rápidos por el tobillo roto, y mucho menos a oscuras, así que lo único que hice fue subirme por completo a la cama. Ubiqué mi celular con ayuda del reloj, y este se prendió en el buró, a un costado de la cama. Me dispuse hacia él, estiré mi brazo para tomarlo, cuando este cayó al suelo. Fue como si lo empujaran. Pude ver cómo se movía lentamente hasta la orilla y cayó. No quería sucumbir ante el miedo, que comenzaba a crecer en mi pecho. Nunca había tenido encuentros con lo paranormal,
a pesar de que este tema me fascina. Y aún tenía la idea de que quizá solo eran casualidades, o al menos eso es lo que quería hacerme creer. Estaba en medio de mi cuarto, completamente solo y a oscuras. Decidí buscar el celular en el suelo. Me acomodé en la orilla de la cama y me asomé. Y sí, ahí estaba en el suelo. Se alcanzaba a ver. Estiré la mano y en ese momento algo tocó mis pies, los pies que tenía sobre la cama. Pegué un grito mientras tomaba el teléfono. Me incorporé rápidamente buscando cualquier cosa, pero como han de suponer, no había absolutamente nada. Y allí estaba sentado en la cama, con la pata rota y los nervios de punta. Tenía miedo, pero aún quería negarme a esto. Me decía a mí mismo que solo me estaba sugestionando. Además, iba a estar solo por mucho tiempo. No podía darme el lujo de tener miedo en mi propia casa. Estaba pensando en todo esto mientras revisaba a mi alrededor con la luz del celular, cuando de la nada, todas las luces se volvieron a encender. Había sido algo extraño, sí, y a pesar de ser creyente de lo paranormal, intentaba darle una explicación a esto. Aunque, ¿cómo explicaba lo de la silla? La maldita se había desplazado como si siguiera el camino que yo había recorrido con ella hasta la puerta. Obviamente esto lo platiqué con mi esposa, y ella se mostraba un poco escéptica. Sabía que era un fanático del terror, y solo me dijo que me estaba sugestionando, y que no creía lo de la silla en absoluto. Incluso se rió de mí. Yo me molesté un poco, pero no intenté convencerla. Los días pasaban lentamente, y poco a poco olvidé todo esto, pero estaba por llegar a un punto que por más que me esforzara, no podría explicar. Aquella noche, estaba sentado en el sillón viendo la televisión, cuando escuché cómo tocaban la puerta, pero no era la puerta del cuarto, era la puerta grande que daba al patio, la que les mencioné anteriormente, y eso era imposible. Apagué la tele y agudicé el oído, y efectivamente, estaban tocando la puerta. Eran golpes fuertes y constantes. Con la silla de ruedas me dispuse hacia allá. Iba saliendo del cuarto cuando miré hacia la puerta del patio y en la ventana estaba una maldita mujer flotando. La luz del patio la iluminaba perfectamente. Tenía cabello corto. Llevaba en la cintura una especie de falda, aunque más bien era como un trapo harapiento y algo que parecía una blusa de manga corta. La piel al descubierto tenía un tono azulado y estaba en los huesos. Esa cosa definitivamente no era de este mundo. No había forma. Tenía la frente recargada en el cristal, solo suspendida en el aire recargándose. La miraba con la boca abierta. Mi corazón latía desbocado. No podía creer lo que veía. No era posible que estuviera ahí. Sus brazos eran alargados y delgados. Era una abominación. Su simple existencia era algo imposible de concebir. Quise gritar o moverme. Me sentía en extremo vulnerable, pero no reaccioné para nada. No pude y solo la miraba horrorizado. Separó su frente del vidrio. Sus ojos espectrales estaban completamente blancos. Comenzó a abrir la boca. Esta crecía y crecía. Era como si gritara, pero sin emitir sonido alguno. Solo era un hoyo negro. Era absolutamente una visión bizarra. Y yo estaba ahí en la silla, a no más de 3 metros de esa cosa, solo separados por el cristal. El terror que crecía en mi interior me heló la sangre. Estaba estupefacto mirando a aquel aterrador ser, y en ese momento pensé que si esa mujer quería, podría entrar a la casa y alcanzarme sin problemas. Sabía que estaba completamente solo. Aunque gritara, nadie vendría en mi ayuda. Solo apreté con todas mis fuerzas las llantas. Sentía dolor en la boca por el esfuerzo que hacía. Mi cabeza me punzaba. No podía concebir que en verdad estuviera viendo eso. Comenzó a girar y se deslizó por el aire, saliendo de mi campo de visión.
La puerta recibió un fuerte golpe que cimbró toda la estructura, y por un momento pensé que el vidrio explotaría o que la puerta se vencería, pero afortunadamente no sucumbió y no hubo un segundo embiste. Todo quedó en silencio. Me encontraba a mitad de mi casa, sin querer ni poder moverme. Era increíble lo que había visto. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué aparecía así de la nada? En nuestra casa jamás habíamos tenido algún encuentro de este tipo. El miedo de no sentirte seguro en tu propia casa es algo incomparable. Nuevamente le comenté esto a mi esposa y creo que en esta ocasión me creyó un poco. Al menos cuando se lo conté, yo no dejé de llorar, así que creo que eso me valió puntos. Pero ahora los dos teníamos miedo. Ya no salíamos al baño solos, ya que para nuestra desgracia, este está en el patio. Evaluamos la posibilidad de irme con mi mamá a su casa, pero era muy complicado, así que no tenía de otra más que aguantar. Una vez que caía la noche, me encerraba y mantenía las luces encendidas, y siempre tenía mi teléfono cerca y una lámpara. Seguí intentando convencerme de que quizá era el estrés de estar refundido en casa sin hacer nada y solo. Pero para mi desgracia, esa cosa que llegó a instalarse en nuestra casa seguiría atormentándome. En una de tantas noches no podía conciliar el sueño. Mi esposa estaba profundamente dormida. El cuarto era apenas iluminado por las luces de algunos aparatos. Estaba mirando hacia el techo. No se escuchaba ni un triste perro ladrar a lo lejos o algún carro pasar en la calle. En mi mente solo formaba escenarios en los cuales ya regresaría a mi vida normal, y debo admitir que me encontraba entusiasmado, pero pasé de un sentimiento lindo y optimista al más puro terror que haya sentido en mi vida. Mis ojos por fin estaban empezando a ser vencidos por el sueño, mientras algo se anidaba en mi pecho, una presión creciente, como si tuviera algo encima, parecida a la sensación de presión horrenda que viene junto a un ataque de pánico. Abrí los ojos de inmediato, intentando incorporarme, pero mi cuerpo no me hacía caso. Y ahí la vi. Estaba sobre mí. La tenía frente a frente, sentada en mi pecho. Mis ojos se cruzaron con sus ojos blancos e inexpresivos. Podía distinguir su boca, que era más negra que la oscuridad de la noche. No podía gritar, no podía moverme. Escuchaba la respiración rítmica de mi esposa a un lado mío. Las lágrimas mojaban mi rostro, las sentía escurriendo por mis mejillas. Ese ser solo me miraba y poco a poco sentí como algo frío subía por mi pecho, llegando hasta mi cuello. Sentí algo que pienso eran sus manos, apretando mi cuello cada vez más fuerte. Esa sensación de muerte inminente se apoderó de mí y no podía hacer nada. El aire comenzaba a faltarme, no podía respirar, creí que iba a morir, cuando, muy despacio, la fuerza con la que me apretaba fue disminuyendo y sentí sus frías manos bajar por mi pecho. Apenas podía respirar, sentía mis pulmones tratando de jalar aire desesperadamente, y para mi sorpresa, este ser empezó a levitar hacia el techo lentamente. Podía escuchar mi respiración entrecortada. Mis pulmones estaban a todo lo que daban y no sentía ninguna otra parte de mi cuerpo. La presión poco a poco se fue yendo. Esta mujer empezó a perderse en el techo, atravesándolo. No puedo describirlo de otra forma, hasta que vi sus largos pies fundirse en la penumbra. Pude moverme al fin. Comencé a gritar como loco aterrado, moviendo a mi esposa, quien despertó muy asustada. Yo balbuceaba intentando explicar lo que había sucedido, pero ni yo comprendía la situación. Tardé un rato en calmarme y por fin pude relatar lo que había pasado. Y a juzgar por la cara que ponía mi mujer al escucharme, supongo que ella ya estaba harta de todo esto. Me regañó por los videos que veo, por las películas que miro. Me dijo que había sido parálisis de sueño. Incluso me gritó
porque a juzgar de ella yo me estaba autosaboteando. Se atrevió a decir que inconscientemente lo estaba inventando y que eso estaba afectando mi salud física y mental, y que no podía simplemente estar imaginando fantasmas en todos lados. Y debo admitir que entendía su molestia y finalmente le di la razón. A partir del accidente, ella trabajaba mucho más, hacía todos los deberes de la casa sin ayuda, cubría todas mis necesidades y solo se quejaba, por decirlo así, cuando yo me alteraba por estas cosas, empeorando más la situación. Así que me resigné a lo que decía, convenciéndome de que era parálisis de sueño y que de verdad debía intentar calmarme. Así que aquella noche solamente pude tomar una pastilla para poder dormir y ya no toqué más el tema. Al iniciar diciembre dejé la silla de ruedas. La indicación de mi médico era que debía comenzar a apoyar el pie casi por completo, así que solo usaba las muletas en todo momento. Podía ir y venir de manera más eficiente que con la silla. Al menos yo sentía que era un poco más libre e independiente. Y así, intentando rehabilitarme, caminaba por el patio o el cuarto durante casi todo el día. Iba y venía. Y la felicidad que sentía de ir mejorando casi hace que olvide por completo nuevamente lo de aquella mujer. Ya no me sentía tan indefenso. Y por fin podría tomar un baño por mí mismo. Así, casi lo hice. Estaba algo nervioso. Aún me sentía inseguro. En nuestro baño tenemos un cancel con poliestireno gris. Deja ver parte del baño, pero difuminado. El vapor llenaba todo el cuarto. Cuando terminé de ducharme, tomé la toalla la cual siempre colocaba sobre el cancel. Estaba secándome y no prestaba atención a mi alrededor, cuando escuché cómo golpeaban el cancel. En ese momento, solo pude cerrar los ojos, al mismo tiempo que comenzaba a sentir mucho frío y mucho miedo. Era esa maldita mujer. Estaba seguro. Tenía tiempo que no la veía, pero estaba completamente convencido de que se trataba de ella. No quería voltear. No quería verla de nuevo. Pero los golpes continuaron, más y más fuerte. El cuarto entero retumbaba. Me recargué en la fría pared con los ojos fuertemente cerrados y por fin grité: «¡Déjame en paz, maldita sea! Por favor». Estas últimas palabras las dije casi suplicando, y para mi sorpresa, los golpes se detuvieron. Ya no se escuchaba nada, pero aún así no quería abrir los ojos. De alguna manera sentía su presencia. Pasaron lo que yo creo fueron unos 2 minutos, y juntando todo el valor de mi ser, abrí los ojos y para mi fortuna no había nadie. Suspiré aliviado. Tomé la manija del cancel como si lo hubieran arrojado. Se dibujó la figura de aquella mujer detrás del plástico con las manos arriba, rebotando una y otra vez. El plástico se deformaba con cada golpe. No pude hacer otra cosa que gritar tan fuerte como podía, sin detenerme. Le gritaba de todo tipo de groserías e injurias, manoteando como loco desesperadamente, y por primera vez en estos meses, le pedí a Dios que me ayudara. Los golpes se detuvieron, al momento que mi mujer entraba a toda prisa gritando preocupada. Después de esto, por fin pude caminar sin muleta o bastón, e irremediablemente inicié terapia psicológica. Aún intentan convencerme de que todo esto fueron alusiones ocasionadas por el estrés, y apoyando toda esta teoría, dejé de ver a esta mujer, al menos hasta este momento. Aquel encuentro en el baño fue el último. Mi psicóloga tiene la teoría de que le di forma a todo ese sentimiento que yo tenía reprimido, y conforme me sentía menos vulnerable, intentaba de arrinconarme de nuevo. Aún no sé si esto sea el final. Mi casa volvió a la normalidad. Se siente tan segura como antes. Duermo muy bien y no pienso quitar el dedo del renglón con la terapia. Me he convencido a mí mismo de que eso fue solamente ansiedad, pura y concentrada. Ya casi no hablo de esto en casa. Me he concentrado en recuperar mi rutina y mejorar mi salud. Pienso que la mente es poderosa y los demonios internos son peores que los reales. Esos que vienen del mismísimo infierno, si es que crees en esto. Al menos
Esto es lo que me gusta pensar. Aunque el día de ayer mi esposa me hizo notar que cada vez que se baña y el cancel se nubla por el vapor, puede ver dibujada una enorme mano. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente aprovecho para pedirles de su apoyo regalándonos un like y un comentario. Me gustaría saber si son de su agrado estas historias y así poder seguir mejorando. Sin más, les deseo que pasen un lindo día, tarde o noche. Hasta luego.